Muy bien. Entonces vamos a ver en este tiempo la pregunta que le hemos desarrollado la anterior semana también, y es la pregunta 31. Sin antes recalcar, ¿verdad? La exposición de Bedon se basa en tres puntos principales en cuanto lo que Dios es, lo que el hombre debe saber y después la respuesta del hombre ante esta realidad. Entonces hemos estado desarrollando ya a lo largo de este tiempo. No sé si ya se pudo allá arriba, Isaac. Sí, dale clic. Más adelante. Entonces ya hemos visto y estamos en la segunda parte, desde la pregunta 6 hasta la 43, ¿verdad? Si pueden apagarle la luz ahí para que se vea un poquito mejor. Y entonces hemos visto los principios básicos de la fe cristiana, ¿verdad? Hemos visto quién es Dios, hemos visto, ¿verdad? También qué implica la fe, pero ahora vemos lo que el creyente debe saber acerca de Dios. Dale, Dari. Y lo que el creyente debe saber de Dios, hemos visto quién es Dios, qué es el pecado y qué es la salvación. ¿Sí? Entonces, vamos adelante ahí. En base a estos tres puntos que hemos desarrollado a modo de preguntas, entendemos qué debemos saber acerca de la salvación específicamente. Si sabemos quién es Dios y sabemos qué es nuestro pecado, entonces vamos a necesitar un Salvador. Algo que no lo vemos muy seguido es que muchas de las veces nosotros hemos llegado al conocimiento del Evangelio sin tener en cuenta quién es Dios. Es más, y algo tan cerca de nosotros, sin darnos cuenta de nuestra realidad de pecado. Entonces recibimos un Dios amoroso, tal vez recibimos un Dios que nos da todo, un Dios que nos saca de un vicio, un Dios que nos saca de qué sé yo, de alguna enfermedad. Entonces, no, es que mi Dios es bueno porque me sacó de esto, de aquello y me dio, pero mi hermano, si usted se muere, ¿a dónde se va? No sé, Diosito me ha de salvar. ¿Ven? Es de esas respuestas. Entonces, ¿qué hacemos a lo largo de este tiempo en modo de preguntas y respuestas? Es nosotros decir, Cristo es Dios. Dios envió a su Hijo. Yo soy un pecador, no puedo llegar a Dios. Entonces Dios hizo algo. ¿Y qué hizo Él? Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y Él es la expresión máxima de la gracia de Dios, enviando a su Hijo. Entonces, entendiendo la salvación, entendemos el origen, que es la gracia de Dios. Aún antes de que fundara el mundo, Dios ya preparó a Cristo para venir y morir por los pecados. También entendemos que Él es el Redentor. Hemos visto desde la pregunta 24 a la 31. Hemos visto su identidad. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? La pregunta 24. Su encarnación. Eso quiere decir, ¿será que Dios fue Dios y un 10% hombre, un poquito de hombre nomás? Hemos visto que Él fue 100% hombre y 100% Dios para salvarnos. Hemos visto sus oficios, que Él vino como sacerdote, Él vino como rey y Él vino como profeta. Hemos visto su humillación. ¿Y en qué consistía su humillación? En que Él se hizo hombre como nosotros. Él es Dios. Imagínense siendo el eterno Dios, como predicaba nuestro hermano Andrés Román en la anterior semana. Él es siendo un eterno Dios, tomó parte limitada de hombre como nosotros y aún murió como nosotros, humillándose. Primero se hizo hombre como nosotros, pero sin pecado, y murió, aún el justo por los injustos, entregándose a sí mismo, pero teniendo la única potestad para tomar su vida y resucitar. Y ahí es donde vemos ahora su exaltación. Y la exaltación tiene que ver con su obra después de la tumba. Ahí, Dari, ¿puedes darle? En este punto, ¿alguna pregunta que haya acerca de Dios, del pecado, de la salvación?
Alguien que por ahí diga, sí, sabe que esta parte de Dios no le entiendo, no encajo, o el pecado, ¿por qué el pecado? O la salvación, ¿por qué solo en Jesús? ¿Por qué no en lo que yo puedo hacer? ¿Alguien ahí que tenga alguna pregunta de aquí? No sobreentienda las cosas ya. Si hay alguna pregunta, cualquier pregunta es buena. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna pregunta ahí? Ninguna. ¿Seguimos? Entonces sigamos. La siguiente pregunta es la 31, es la que hemos estado desarrollando, que tiene que ver en qué consiste la exaltación de Dios. La respuesta es la siguiente. La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos. Ahí vemos la exaltación de Dios. Primerito, resucitó de entre los muertos al tercer día. Ascendió al cielo a estar sentado a la diestra de Dios del Padre y va a venir a juzgar al mundo en el día final. Ahora, de todo esto hemos estado desarrollando la pregunta 31, que tiene que ver con haber resucitado de entre los muertos al tercer día. Esta es la exaltación de Dios, de Cristo. Entonces, desarrollemos ahora esta pregunta que viene ahora. Bueno, estas preguntas. ¿Resucitó Cristo por su propio poder y resucitó Cristo en el momento preciso? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, alguien que se atreva a decir, ¿por qué creen que Cristo resucitó por su propio poder? O alguien que me diga la razón. Yo creo que sí por esto. ¿Ya? Porque era Dios. ¿Alguien más? Porque fue por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿resucitó Cristo en el momento preciso? ¿Qué creen ustedes? O tal vez le faltó un día o 2 días. Margarita. Ya, muy bien. Ahora vamos a dar respuesta a estas preguntas. Juan 2:19, vamos allá. Él estaba hablando, acuérdense en que el Señor Jesús a los fariseos, aún a la gente que le seguía, porque hay 2 tipos de discípulos, los que le seguían y los 12 discípulos, ¿sí? Hablando en medio de ellos, pero específicamente con aquellos que estaban en el templo, Jesús les responde esto en cuanto a lo que es la purificación del templo. Ahí en el verso 19, miren lo que dice. Mis hermanos de acá, ¿ya lo tienen? ¿Verdad? Si lo tienen, vamos a leer fuerte, ¿ya? Puestos de en pie todos para leer aquí en esta parte, estos, ajá. Juan 2:19, y van a leer todos a las 3, ¿sí? Vamos a coordinarnos bien, así chévere, para poder leer todos. ¿Listos? ¿Aún no todavía? ¿Listo? Entonces vamos a leer fuerte. 2, 3. Ya, muy bien. Gracias. Entonces dice, Jesús dijo, destruid este templo, y él mismo dice, y en el tercer día lo levantaré. Ahora, ¿cuál es el poder que tenía Jesús para levantarse a sí mismo? El poder que le iba a otorgar Dios específicamente, ¿sí? Entonces, ¿se levantó Cristo por su propio poder? Totalmente sí. Él dijo, yo lo levantaré al tercer día. Muy bien. Ahora, vamos allí a Hechos capítulo 10, verso 40. La segunda fila, si ya lo va encontrando, se va poniendo de pie.
Hechos capítulo 10, verso 40. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a leerlo fuerte. 2, 3. Muy bien, ya vamos practicando un poquito más, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué dice la escritura en cuanto a esta respuesta? A este. ¿Qué significa? Y ahora, ¿quién es este? Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este. ¿Quién es este? Jesús. A este levantó ¿quién? Dios al tercer día e hizo que se manifestasen. Entonces, entendemos que en el poder de Dios Jesús se levantó. Y, como decía Margarita citando ahí, porque en las escrituras decía, y él mismo lo citaba, al tercer día iba a levantarse. Ya vamos leyendo dos textos que decían que al tercer día se iba a levantar. Bien, vamos allí con las siguientes preguntas. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de estos dos pasajes de la resurrección y del anuncio de la resurrección, perdón? ¿Queda por ahí algo suelto? Pregunto nuevamente, ¿en qué poder se hizo la resurrección? En el poder de Dios, ¿verdad? ¿Y en qué tiempo se efectuó la resurrección? Al tercer día. Muy bien, vamos a las siguientes preguntas. Entonces tenemos ahí, ¿resucitó Cristo con gran majestad y resucitó Él con el mismo cuerpo con el que fue crucificado? Vamos a ver en el inicio. Primero, ¿resucitó Cristo con gran majestad? Ya. ¿Por qué? ¿O por qué decir sí? ¿Qué le hizo que sea majestuoso? Sí, pero ¿qué le hizo que más que sea majestuoso? Ante los ojos humanos, de nosotros los hombres. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué más? Cumplida la profecía, él mismo habló de su cuerpo que iba a resucitar. ¿Qué más le pueden haber hecho glorioso? Tenemos su testimonio, claro. Él dijo que va a resucitar, lo hizo. Pero ¿qué más lo hizo glorioso? Cuando pensamos en glorioso, porque acuérdense que habían personas ahí en el tiempo de Jesús que no creían en la resurrección. Y aún más, los principales fariseos, los sacerdotes, querían hacer un complot para que vean que Jesús no haya resucitado. Es más, pagaron a ciertas personas para que vayan a mentir de que le han sacado de la tumba. Eso vimos en los versículos anteriores. Vamos a ver el texto, ¿sí? Vamos a responder. Y fue el mismo cuerpo antes de... ¿Perdón? ¿El que le resucitó? Claro, el Padre que lo hizo glorioso. Sin embargo, veamos lo que dice Mateo 28, 3 y 4 es, ahí yo me he comido un número. 2 y 3, perdón. Mateo 28, 2 y 3. Y vamos a fijarnos de esta verdad. Acuérdense que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo la grandeza, la exaltación de Dios. En sí mismo ya tenemos que Él es supremamente exaltado porque Él dijo que iba a resucitar. Pero ahora estamos viendo la forma en que lo hizo, ¿sí? Tenemos el guardias
que habían ido a asegurar, si ustedes ven en el verso 65, ahí mismo de Mateo, si ven, en el capítulo 27, el 65, antes de entrar al 28. Dijo Pilato, dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Algo muy interesante. Miren lo que dice Mateo 27, verso 60. Vamos a fijarnos en algo glorioso que tal vez para nosotros no tendría mucha relevancia, pero Dios lo pone de esta manera. Miren lo que dice el verso 60. Hablando José, el que le había tomado el cuerpo para llevarle en sábanas limpias, el 60 dice, y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Es decir, en la tumba de José, en la nueva que tenía, nuevita, para estrenarse. Y después, ¿qué hizo José? Era pesadísima, no sé cómo lo hizo, deben haber tenido algún sistema para rodar la piedra, una gran piedra en la entrada del sepulcro, y se fue. Tenemos el primer detalle. Vino José, puso al Señor envuelto dentro de la tumba, y literalmente dice la Biblia que él hizo rodar, ¿qué cosa? La piedra, una piedrísima debe haber sido, para sellar una puerta. En cuestión de la piedra, vamos al verso 66 que leímos. Ellos habían pedido, como decían, ¿no?, los sacerdotes, que como había dicho versículo 63, que en 3 días resucitaba. Manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten el cuerpo, en este caso, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces Pilato les dice, verso 65, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Verso 66, ¿qué hicieron con la piedra? Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. La piedra ya estaba rodada, pero también, ¿qué hicieron ellos? Sellaron. Es como estuviéramos ahora, ¿verdad? Entra en este caso un féretro, le ponen una lápida y cemento alrededor. Estaba sellado. ¿Sí? Totalmente sellado. Y aparte de estar sellado, estaba custodiado. ¿Por quiénes? Por los guardias. Entonces, ¿cómo fue la resurrección? ¿Jesús desde adentro, blum, la piedra? No, ¿qué dice el texto? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué lo hace más glorioso? Porque el Señor manda ángeles, en este caso dice verso 2, hubo un gran terremoto. Si entendemos que gran terremoto, bueno, ya se despegó la piedra del cemento, ¿no es cierto? Si es que hubo un gran terremoto, se quedó por ahí movido, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué hizo? Movió la piedra. Esto es lo glorioso. Habían ángeles alrededor y se acuerdan el pasaje muy conocido de Isaías capítulo 6, cuando dice que Isaías ve al Señor, cuando había muerto el rey Usías, ve al Señor sentado en su trono alto, sublime. ¿Y qué había alrededor de la presencia del Señor? Ángeles, serafines, querubines, ángeles en la presencia del Señor. ¿Por qué, respuesta a esta pregunta, por qué resucitó con gran majestad? ¿Qué es lo que le hace majestad o a darnos a entender que el Señor tenía la misma consideración que lo tuvo Dios mismo en la visión de Isaías? Es que el Señor manda a los ángeles, ¿a qué cosa? A remover la piedra. Los ángeles sirviéndole al rey, ¿ven? Entonces removió la piedra y se sentó sobre ella. El Señor salió, el ángel removió la piedra, debe haber estado pesada que se sentó, ¿no? Pero bueno, no sabemos de eso, no le saquemos cuestiones al texto, pero removió la piedra y el ángel se sentó ahí. Entonces,
Eso le hace majestuoso, le hace glorioso. Él resucitó en el poder de Dios al tercer día, pero el Señor también hizo que un ángel removiera la piedra. Lo hace más glorioso porque nos da a entender que el que estaba ahí no era cualquier persona, era el Rey, el Hijo de Dios. Y los ángeles le servían. Ahora, ¿resucitó Él con el mismo cuerpo en el que fue crucificado? Ya está la respuesta ahí, pero por ahí escuché un no. ¿Por qué creen que no? ¿Sería otro cuerpo? El texto en Lucas 24:39 nos va a dar claridad de este tema. Es interesante porque el cuerpo del Señor es sin pecado y Él se presenta de esta manera. Dice en el verso 39, y me quedé cierto, nuestros hermanos de acá, de esta fila de acá, si ya lo tienen, pónganse en pie, les toca leer a ustedes. Y acá también los que llegaron, sí, Lucas 24:39 y puestos en pie y vamos a leer, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Todos juntos. Dos, tres. Muy bien, tomen asiento. Ya vamos ahí, practicando nos va a salir mucho mejor. El Señor mismo se acerca, ¿verdad? Ellos estaban turbados en sus corazones por todo lo que había sucedido. Él entra cerrada la... Es interesante, versículo 36, si dan vuelta a la página ahí, dice que ellos hablaban de estas cosas y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ellos pensaban que veían un espíritu, no se veía bien, estaban atemorizados, turbados, dice el verso 38. Y les decía, ¿por qué viene a ustedes este pensamiento? Entonces les dice, miren mis manos y miren mis pies. Yo mismo soy su propio cuerpo. Palpen y vean. Eso quiere decir que tenía un cuerpo físico. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Claro, ellos veían como ustedes ven en el verso 37, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué cosa? Veían, no dice fantasma, el verso 37 dice, pensaban que veían espíritu, ¿sí? Un espíritu, ¿sí? Pensaban que veían un espíritu, entonces ellos estaban atemorizados y el Señor les dice, miren mis manos, miren mis pies. Yo mismo soy. Un espíritu no tiene cuerpo. Un espíritu no tiene carne. No tiene huesos. Como veis que tengo yo. Entonces vemos aquí las dos naturalezas. Porque el Señor resucitado se presenta ante ellos, pero ellos lo ven como un espíritu. Pero el Señor Jesús a la misma vez les quita el temor diciendo, no, tranquilos, miren, aquí están mis manos. Imagínense en alguien, están viendo a un resucitado. Es interesante porque aún Pedro cuando dijo, no, Señor, yo te seguiré hasta lo último, estaba en su humanidad siguiéndole al Señor, pero ellos necesitaban ser, como dicen aún en las escrituras de Mateo, tenían que ser bautizados en el Espíritu, es decir, tenían que ser abiertos sus ojos del entendimiento y creer. Porque acuérdense que los discípulos, igual aún el Señor ya resucitado, no le creyeron. No le creían que estaba resucitado. Y claro, estaban temerosos, uy, vemos un espíritu. Dicen, no, tranquilos, aquí está, miren mi cuerpo, miren mis manos. Yo mismo soy. Tranquilos, no pasa nada. Yo soy. Ahora, ¿cuál es la diferencia?
en cuanto a la resurrección que nosotros tenemos en el tiempo venidero cuando el Señor venga. El Señor fue 100% hombre como nosotros, pero ¿cuál es el pero? Sin pecado. Nosotros seremos en cambio transformados. Seremos, dice la Escritura, arrebatados. Esta cuestión es un cambio total de nuestra carne pecaminosa, porque nosotros en cambio somos diferentes. Tenemos este cuerpo, pero este cuerpo ¿qué tiene? Miserable de mí, dice Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer en el corazón, eso no hago. Miserable. Pero gracias al Señor, que por el poder de su Espíritu, le puedo decir a este cuerpo qué debe hacer. ¿Ven? Pablo no se queda diciendo ahí miserable de mí y ahora que haga, que ahí, que gane la carne o que gane el espíritu, el cuerpo o el espíritu. No, por el Espíritu nosotros debemos como creyentes vivificar este cuerpo mortal. Por eso Pablo constantemente en sus cartas dice, vestíos del nuevo hombre, quitad de vosotros, ¿qué cosa? El viejo hombre, viciado con sus hechos. Es la diferencia. Nosotros tenemos un cuerpo que está sometido al pecado aún, pero un espíritu que lo vivifica constantemente. ¿Sí? No podemos decir, así nací, así he de morir, porque en Cristo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la diferencia. El Señor Jesús resucita y obviamente Él tiene el poder, la potestad de presentarse como un espíritu ahí, ¿verdad? Como le veían un aspecto espiritual, pero también físico. Nosotros en la gloria veremos eso. ¿A cuántos no les llena de gozo que seremos transformados? En un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor, cuerpos glorificados, estaremos siempre con Él ya transformados. Allá ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no envejeceremos. Ahora estamos preocupados, ¿verdad? ¿Y ahora qué cremita me pongo? Ya llego a los 35, ya va para abajo, colágeno hidrolizado. Allá no habrá vejez, allá no habrá dolor, todo será transformado. ¿Ven? Sigamos ahí, Darín. Ahora, ¿resucitó Él como una persona pública y resucitó Él para no morir nunca más? Totalmente sí. Público, ¿por qué? Vamos a ver ahí la respuesta. ¿Tienes, Darín? Una más. Primera de Corintios 15:20. Dice el texto, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Eso quiere decir que antes de Cristo no hubo otra persona que haya resucitado. Por eso es una primicia, es decir, la máxima expresión de Dios al resucitar ahí a su Hijo Cristo por su poder. Ahora, Romanos 6:9. Fue público totalmente porque fue el único hombre en la tierra en resucitar. Romanos capítulo 6, verso 9. Pablo aquí está hablando, dice el verso 8, leamos desde el 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos ¿con quién? Con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice ahí? Ya no muere. ¿Sí? El libro de Hebreos va a decir que ya no queda otro sacrificio por los pecados.
Por más que usted se conduela diciendo, uy, no, Señor, pequé otra vez, te pido perdón. No, a veces con esa actitud que tenemos, dice, ¿podrá volver el hombre a crucificar nuevamente a Cristo? No, en ninguna manera. Cristo ya murió una sola vez y para siempre, y está vivo, Él resucitó y ya no muere, ya no muere. Tenemos ahí, ahora, veamos lo que dice. Más adelante dice, así también en el 11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya no habite más en vosotros este cuerpo mortal, dice, ¿verdad? Ya no, ya que no haga lo suyo, porque usted ya no vive para sí, sino vive para el Señor. Vamos a las siguientes preguntas de ahí. Él ya no muere nunca más, Él está vivo y ya no muere. ¿No tienes, Dari? Preguntas hasta allí. ¿Estamos todo claro en cuanto a la resurrección? En cuanto a lo glorioso que fue que Él haya resucitado. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Muy bien, pasemos a la siguiente, Dari. Ahí está. Damos por terminado entonces, entendiendo que nuestro Señor resucitó, Él lo hizo en el poder de Dios, Él lo hizo al tercer día, Él lo hizo glorioso porque un mismo ángel vino a servir al Señor porque Él es el Rey, removiendo esa piedra, pero también entendemos que fue públicamente el primero de toda la humanidad que resucitó. Primicias, dice, de los que durmieron, es decir, los que han muerto. Por eso no hay otro como Él. Antes de Él, ni después de Él habrá otro Dios que haya hecho estas obras de salvación como Él lo hizo. Amén. Vamos a orar, puestos todos en pie, y así compartimos entre nosotros también. Oremos, hermanos. Te damos gracias una vez más en este día, Dios, porque, Padre, al entender tu exaltación, que tú, oh Dios, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras, oh Dios, que tú enviaste a un ángel ahí, toda la seguridad que habían puesto, una piedra, asegurada la piedra, una guardia cuidando, pero cumpliendo tu palabra, la profecía de resucitar al tercer día. Oh Dios, te levantaste glorioso y aún te diste a conocer públicamente, aún a los discípulos que no creían, con un cuerpo totalmente humano y también con una esencia divina frente a ellos. Gracias, Señor, porque nos das la esperanza de vida, porque nosotros ya no tenemos temor a la muerte. Pablo dijo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria y oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el dolor de la muerte y dónde está la victoria de ella en el sepulcro? No tiene poder, porque tú, oh Señor Jesús, ya moriste una vez y ya no mueres más, porque eres Dios, resucitaste al tercer día y nos das la esperanza de vida eterna para vivir en tus bendiciones. A ti la gloria, permítenos seguir compartiendo como hermanos en este día, Señor, los unos a los otros, mientras nos preparamos también, mi Señor, para invocar tu nombre todos juntos. En Cristo, amén.